Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en dos territorios que se entrelazan de forma inesperada. Por un lado, la física médica aplicada a preocupaciones muy actuales y por otro, la historia menos contada de grandes descubrimientos científicos. Exacto. Vamos a abordar una duda concreta sobre seguridad, sobre radiación, con el tratamiento de yodo 131. Esto es algo que genera bastante inquietud, la verdad. Sí, genera dudas. Y luego, pues tiraremos del hilo de cómo recordamos los avances científicos. Veremos que las historias de los rayos X o la radiactividad pues tienen más protagonistas de los que suelen aparecer en los titulares. Efectivamente. Las fuentes que tenemos sobre la mesa son, por una parte, esa consulta específica sobre el yodo 131, ¿no? Y qué implica en el día a día para el entorno de un paciente. Y por otra, un texto que nos invita a reflexionar sobre cómo se asigna el mérito en ciencia. Usa los ejemplos de Röntgen, Becquerel y otros científicos contemporáneos que, bueno, aunque menos famosos hoy, tuvieron un papel relevante. Ujú. Nuestra misión será doble, digamos. Por un lado, ofrecer claridad sobre esa duda práctica y, por otro, pintar un cuadro más completo, más matizado, de cómo progresa realmente el conocimiento científico. Perfecto. Empecemos entonces con la consulta sobre el yodo 131, que seguro que resuena con las preocupaciones de muchas personas en situaciones similares. Vamos a profundizar en esto. La pregunta es muy directa, muy clara. Una persona nos consulta porque la compañera de trabajo de su mujer tiene un marido que está recibiendo tratamiento con yodo 131, el I-131, Sí. por hipertiroidismo. Y la duda es, bueno, si esa compañera de trabajo podría de alguna manera emitir radiación o suponer algún riesgo en la oficina. Es una preocupación comprensible, ¿no? Totalmente. El término radiación siempre impone un poco. Es totalmente comprensible, sí. Pero podemos dar una respuesta clara y tranquilizadora desde el principio. No, la compañera de trabajo no supone absolutamente ningún riesgo radiológico para nadie. Cero. Vale. Para entender el porqué, necesitamos saber qué es el Li-131. A ver, se trata de un tipo de yodo que es radiactivo y se usa sobre todo para tratar problemas de tiroides, como el hipertiroidismo del caso que nos comentan, o también ciertos tipos de cáncer de tiroides. ¿Y cómo se administra? Normalmente por boca, como una cápsula o a un líquido. La clave es que el tejido del tiroides, el que funciona bien, lo capta de forma muy específica, muy selectiva. Entiendo. El tiroides es como un imán para el yodo. Pero, ¿qué ocurre con la parte del yodo radiactivo que el tiroides no atrapa? Supongo que no desaparece sin más. No, claro, no desaparece. La parte que no capta el tiroides, el cuerpo la elimina, de forma natural, principalmente a través de la orina, ¿sabes? Sobre todo en los primeros días después de tomarlo. Una parte importante, entre el 30 y el 90% según el caso, en 48 horas. Ah, vale. Tiempo. Tiene lo que llamamos un semiperiodo físico de 8 días. Es decir, que la cantidad de radiación se reduce a la mitad de forma natural cada 8 días. 8 días, la mitad menos. Exacto. Si sumamos la eliminación por el cuerpo y esta pérdida de actividad natural, pues al cabo de unas pocas semanas, la cantidad de I-131 que queda en el organismo del paciente es realmente mínima, muy pequeña. Vale, entonces el cuerpo se deshace de él y además pierde fuerza, digamos, con el tiempo. Pero mientras está en el cuerpo del paciente, emite radiación. Mencionas dos tipos, beta y gamma. ¿Qué implicaciones tiene eso? Correcto. Emite ambos. La radiación beta es la que realmente hace el trabajo terapéutico, porque deposita su energía en un área muy pequeña, apenas unos milímetros dentro del tejido tiroideo. Muy local. Muy local, sí. Por eso, su efecto se limita prácticamente al propio paciente, salvo que hubiera una contaminación directa. Claro que no es lo habitual. Entendido. La radiación gamma, en cambio, es diferente. Es más penetrante. Puede salir del cuerpo del paciente y alcanzar a personas que estén cerca. Es esta radiación gamma la que hace necesario tomar ciertas precauciones de protección radiológica alrededor de la persona que ha recibido el tratamiento. Del paciente. Entendido. Beta actúa localmente para tratar, gamma viaja más y requiere cuidado. Entonces, para la gente cercana al paciente, ¿cuáles son los puntos clave a tener en cuenta? Para estar seguros, los riesgos reales. Pues mira, por orden de importancia, digamos. Lo primero y más importante es la exposición externa a esa radiación gamma que emite el paciente. Vale. Luego estaría el riesgo de contaminación radiativa, Ujú. a través de sus secreciones, orina, saliva, sudor.
pero las dosis por esta vía suelen ser mucho menores, Ujú. menos del 10% de la exposición externa normalmente. Ajá. Y ya otros riesgos, como inhalar algo de yodo que se volatilice o vertidos al medio ambiente. Bueno, eso la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, los considera despreciables en la práctica. ¿Y cómo se gestionan esos riesgos principales? ¿La exposición y la contaminación? Pues con las reglas básicas de protección radiológica, que son bastante de sentido común. Para la exposición externa a la radiación gamma, distancia y tiempo. Distancia y tiempo. Sí, aumentar la distancia con el paciente. Cuanto más lejos, menos radiación llega, y reducir el tiempo que se pasa muy cerca de él. Claro. Y para la contaminación, pues precauciones similares a las biológicas. Evitar el contacto directo con esas secreciones que comentábamos. Higiene básica. O sea, distancia, tiempo e higiene son las claves para el entorno del paciente. Y supongo que el manejo dependerá de la dosis que reciba, ¿no? No será igual para todo el mundo. Exacto, exacto. Para tratar el hipertiroidismo, como en el caso del marido de la compañera de trabajo, las cantidades de I-131 suelen ser relativamente bajas y el tratamiento normalmente es ambulatorio. El paciente se va a casa con unas instrucciones específicas, claro. ¿Y para cáncer? Para el cáncer de tiroides las dosis son mayores y ahí a menudo el paciente sí necesita quedarse ingresado unos días, en una habitación especial, con blindaje en las paredes. Una habitación plomada, ¿no? Eso es, hasta que la radiación que emite su cuerpo baje a un nivel que se considere seguro para poder volver a casa y estar con el público, con la familia. Pero, ¿ese ingreso es siempre una regla fija si la dosis es alta? ¿O hay margen? Pregunto porque a veces parece que es automático. Es una buena pregunta. No es necesariamente una regla matemática inflexible. Organismos internacionales de referencia en protección radiológica, como la ICRP que mencionaba antes, de hecho no recomiendan la hospitalización sistemática solo por superar un umbral de actividad. Ah, mira. Abogan por una decisión caso por caso, individualizada. Hay que valorar la cantidad de I-131 que realmente le queda al paciente después de unos días, sus circunstancias personales. ¿Vive solo? ¿Vive con niños pequeños? ¿Con embarazadas? Claro, el entorno. Entorno, exacto. Y también la normativa local, por supuesto. Aislar al paciente en el hospital reduce la dosis a la familia, eso es verdad, pero puede aumentar la dosis del personal sanitario que lo atiende. Tiene sus pros y contras. Y tiene un impacto personal en el paciente, claro. Se busca un equilibrio razonable. Entendido. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que nos llegó. La de la compañera de trabajo cuya pareja recibió I-131. La conclusión final, para que quede clarísimo. La conclusión clave e inequívoca es: la compañera de trabajo no presenta ningún riesgo radiológico. Cero. Absolutamente ninguno. Vale. Ella no ha recibido el tratamiento, no tiene yodo radiactivo en su cuerpo y, por tanto, no emite radiación. Compartir espacio de trabajo, comer con ella, cualquier tipo de convivencia, es completamente seguro. El foco es el paciente. Exactamente. El único foco de precaución, y es una precaución gestionable, es el paciente tratado. Y esas medidas son claras: mantener cierta distancia durante un tiempo determinado, limitar el contacto cercano prolongado, seguir las pautas de higiene indicadas por el equipo médico. Todo perfectamente manejable y limitado al entorno más directo del paciente durante un periodo concreto. Nada más. Queda meridianamente claro. La seguridad con el yodo 131 se basa en entender la física detrás y seguir pautas lógicas, y sobre todo en desmitificar miedos innecesarios. Y hablando de entender cómo funcionan las cosas y a veces de quién recibe el crédito por ellas, la historia detrás de los grandes descubrimientos científicos puede ser tan fascinante y compleja como la propia ciencia. Uf, desde luego. Pasemos a explorar precisamente eso. Vamos a tirar de ese hilo, empezando por los famosos rayos X. 1895, mientras experimentaba con un tubo de Crookes, ¿Qué era eso exactamente, un tubo de Crookes? pues básicamente un tubo de vidrio al vacío, o casi al vacío, por el que hacía pasar una corriente eléctrica, algo bastante común en los laboratorios de física de la época. Bueno, pues Röntgen notó algo extraño. Aunque el tubo estaba cubierto con cartón negro para que no saliera luz visible, una pantalla cercana, cubierta con una sustancia fluorescente, empezó a brillar. Anda. Dedujo que una radiación desconocida
por eso la llamó X, salía del tubo, atravesaba el cartón y llegaba a la pantalla. Rápidamente intuyó su potencial, hizo esa famosa primera radiografía de la mano de su mujer, que es icónica, mostrando los huesos, y algo muy destacable. Se negó a patentarlo. Consideró que era un bien para toda la humanidad. Lo publicó a finales de 1895 y el reconocimiento fue casi inmediato. Sí, Culminando con el primer premio Nobel de Física en 1901. Para él, y la aplicación práctica fue explosiva. Las fuentes relatan que en cuestión de semanas, de poquísimas semanas, ya se estaban usando en hospitales. Lannelongue en Francia diagnosticando una infección ósea. Kocher en Suiza encontrando una gurra perdida en una mano. Papin en Estados Unidos mostrando perdigones. Increíble. sí. Incluso un dentista, Otto Walchow, se hizo una radiografía a sí mismo en enero de 1896. Eso sí, necesitó 25 minutos de exposición. Que ver con las fracciones de segundo actuales. Fue una revolución diagnóstica, desde luego. Total. Pero no solo eso. Casi inmediatamente se empezó a pensar en usos terapéuticos. Fíjate, ya en enero de 1896 hay registros del primer intento de tratar un cáncer de mama con rayos X. ¿Tan pronto? Sí. Y hay un caso documentado muy llamativo de Thorsten Beck, en Estocolmo, en 1899. Curó un cáncer de piel en la nariz de una paciente después de aplicarle más de 100 sesiones de rayos X durante 9 meses. 100 sesiones. 100 sesiones. Parece que la paciente seguía bien muchos años después. Fue algo pionero. Fascinante esa rapidez. Pero también hubo un lado, digamos, menos científico y más desconcertante, ¿verdad? Las fuentes mencionan usos que hoy nos ponen los pelos de punta. Sí. Leer sobre un artículo de 1908 que hablaba de blanquear a un negro con rayos X, o anuncios que prometían depilación definitiva con ellos. Tremendo, sí. Refleja esa mezcla de asombro inicial y, bueno, un profundo desconocimiento de los riesgos a largo plazo, claro. Totalmente. Pero aquí es donde la historia se complica un poco, porque Roentgen no estaba completamente solo en ese camino hacia los rayos X. Tenemos que hablar de Philipp Lenard. ¿Lenard? Sí. Lo interesante es que Lenard ya estaba trabajando mucho con los rayos catódicos. Esos haces de electrones dentro del tubo de Crookes que al chocar con el vidrio o un metal generan los rayos X antes que Roentgen. Ah, antes. Sí. De hecho, en 1894, Lenard había creado la ventana de Lenard. Era una fina lámina metálica en el tubo que permitía a los rayos catódicos salir fuera. Y observó que causaban fluorescencia fuera del tubo. ¿O sea qué? Es muy probable que observara efectos debidos a los rayos X antes que Roentgen, pero quizá no les prestó la misma atención o estaba más enfocado en estudiar los propios rayos catódicos que salían. Estaba buscando otra cosa. Quizá. Es un ejemplo perfecto de cómo la historia a menudo simplifica relatos que fueron más complejos. Hubo más gente trabajando en cosas parecidas. Entiendo. Así que Lenard estaba ahí muy cerca conceptualmente. Pero más allá de ese casi descubrimiento de los rayos X, su trabajo tuvo otras repercusiones importantes, porque no es tan famoso como Roentgen. Muchísimas. Lenard fue una figura científica de primerísimo nivel en su época. Hizo contribuciones cruciales al estudio del efecto fotoeléctrico, por ejemplo, siguiendo los pasos iniciales de Hertz. Demostró experimentalmente algo fundamental. ¿Qué? Que la luz ultravioleta podía arrancar electrones de los metales y que la cantidad de electrones dependía de la intensidad de la luz. Lógico, más luz, más electrones. Claro, eso cuadraba. Pero, y esto era lo rompedor, lo que no encajaba con la física clásica, la energía, o sea, la velocidad de esos electrones, dependía solo de la frecuencia de la luz, su color, digamos, no de su intensidad. ¡Ostras! Eso chocaba frontalmente con la teoría ondulatoria de la luz de la época, y fue una pista esencial para que Albert Einstein desarrollara su teoría cuántica del efecto fotoeléctrico en 1905. Explicó por qué pasaba eso. Vaya, o sea que fue clave para Einstein. Sí, de hecho, Lenard también ganó el Premio Nobel de Física, en 1905 precisamente por sus trabajos sobre los rayos catódicos, o sea, un gigante científico por derecho propio. Un gigante sí, aunque la fama popular de los rayos X fuera para Roentgen. Interesante. Cambiemos ahora el foco a la radioactividad. La historia de Henri Becquerel y el descubrimiento por casualidad en París es casi de leyenda, ¿no? Sí, esa es otra historia.
Un día nublado, placas fotográficas guardadas junto a unas sales de uranio y la sorpresa al revelarlas. La imagen ahí marcada. Cierto. Ese descubrimiento en marzo de 1896 es un ejemplo clásico de serendipia, de encontrar algo importante buscando otra cosa. Él creía que la fosforescencia, inducida por el Sol, era la clave para emitir rayos parecidos a los X. Claro, pensaba que necesitaba sol. Exacto, y como estuvo nublado varios días, guardó las platas junto con las sales de uranio en un cajón, esperando que no pasara nada. Y al revelarlas, por si acaso, ¡zas! La imagen del mineral perfectamente impresa. Se dio cuenta de que el uranio emitía esa radiación penetrante por sí mismo, sin necesidad de sol ni nada. El azar jugó un papel, desde luego. Pero aquí también hay matices, ¿verdad? ¿Fue el único que notó algo parecido por esas fechas? Porque parecía un patrón. Pues sí, aquí la historia paralela es fascinante también. Las fuentes señalan que casi al mismo tiempo, en Londres, un científico llamado Thomson Sylvanus. Thomson Sylvanus. No me suena a nada. Nadie lo conoce, ¿verdad? Pues estaba haciendo experimentos muy similares con nitrato de uranio. Él también observó que las placas fotográficas se velaban bajo las sales de uranio que habían estado expuestas al sol, y lo atribuyó correctamente a una emisión de la propia sal. También, sí. Y lo más llamativo, lo más increíble, es que existe una carta fechada el 29 de febrero de 1896. Febrero. Eso es antes de marzo, antes de Becquerel. Exacto. Es una carta del presidente de la Royal Society de Londres, la Academia Científica Británica, dirigida a Sylvanus. Y, ¿sabes qué le decía? Le animaba a publicar rápidamente sus hallazgos. No me digas. Entonces, ¿qué ocurrió? Si Sylvanus lo observó quizás antes, o al menos simultáneamente, y tenía el respaldo de la Royal Society, ¿por qué el nombre que asociamos universalmente a la radioactividad es Becquerel? Pues parece que la clave fue, de nuevo, la velocidad de comunicación, la rapidez. La rapidez. Becquerel fue increíblemente rápido. Presentó sus resultados en la Academia de Ciencias de París inmediatamente, el lunes siguiente a su observación clave del 3 de marzo. Y se publicaron en las actas de la Academia, los Comptes Rendus, muy pocos días después. Fue directo. Directo y velocísimo. Esa celeridad marcó la diferencia en el reconocimiento histórico. Por eso, hoy medimos la actividad radiactiva en becquerelios BQ y no en thomsonios, por inventar un nombre. Claro. Y por eso la unidad de exposición a la radiación fue el Röntgen durante décadas y no el Lenardo. La rapidez en comunicar y publicar fue determinante para quien se quedaba con el nombre del descubrimiento. Qué curioso cómo funciona a veces la historia de la ciencia. Hoy hemos recorrido dos caminos interesantes, muy relacionados al final. Uno muy práctico sobre la seguridad radiológica Sí. y otro sobre la memoria histórica de la ciencia. Por un lado, hemos visto que entender bien cómo funciona el yodo 131 permite despejar miedos sobre riesgos inexistentes, como el de la compañera de trabajo del ejemplo. La seguridad se basa en precauciones claras, lógicas y centradas únicamente en el paciente durante un tiempo. Precisamente. Comprender los detalles técnicos, qué tipo de radiación se emite, cuánto alcance tiene, cómo se elimina del cuerpo, nos da las herramientas para evaluar los riesgos reales de forma objetiva. Y así podemos dejar atrás la ansiedad infundada. Y de forma paralela, mirar la historia de la ciencia con más detalle, incluyendo a figuras quizás menos conocidas como Lenard o Sylvanus y reconociendo el papel del azar o de la simultaneidad de ideas, pues nos da una visión más rica, más humana, menos lineal de cómo se construye el conocimiento. Nos deja una última idea resonando. Una reflexión final, quizá. Pues sí. Si figuras del calibre de Lenard o Sylvanuses estuvieron tan cerca de descubrimientos icónicos como los rayos X o la radioactividad, o hicieron aportaciones fundamentales que a veces quedan eclipsadas por el gran nombre, cabe preguntarse ¿cuántas otras historias parecidas habrá? ¿Cuántos casi descubrimientos? ¿Cuántas colaboraciones olvidadas o contribuciones cruciales pero poco reconocidas habrá detrás de los avances científicos que damos por sentados en tantos otros campos? Es verdad. Es una invitación, creo, a rascar siempre un poco más allá de la superficie, a buscar la historia completa, no solo la versión más conocida o simplificada que nos suelen contar.